Bueno, si ustedes se dieron cuenta anteriormente aparecía la estructura simple y la estructura burocrática, pero ahora nos aparece la estructura burocrática profesional y la estructura divisional y la estructura adocrática. Para ello, pues vamos a empezar acá viendo algunos puntos importantes en cuanto a cada clasificación. El núcleo de operaciones tiene una importancia relevante en la organización. Los trabajadores son especialistas en su profesión y tienen un importante grado de control sobre el trabajo. Es decir, entonces, que prácticamente acá, como es profesional, están en su área de trabajo. Es decir, si yo soy, por ejemplo, administradora de empresas, mi área es administración de empresas. Si mi área es marketing, mi área debe ser marketing. Entonces, la profesión está vinculada con lo que yo voy a realizar. Existe un conjunto de normas que indican lo que la persona tiene que hacer en la organización. Es decir, ya hay lineamientos específicos en donde pues prácticamente nos indican esta es la función que usted va a realizar. Estos son los oficios o los quehaceres que usted va a realizar. Los trabajadores toman decisiones sobre su trabajo al ser especialistas en la materia, es decir, obviamente por ser profesionales en el área, van a tomar decisiones obviamente que ellos crean convenientes porque son expertos en la materia. Los directivos y puestos intermedios siguen teniendo cierto poder, es decir, el profesional va a tener jefes que donde van a estar recurriendo o estar preguntando algunas ideas, la forma en que vamos a mejorar. El staff de apoyo está bastante desarrollado. Y uno de los que está acá dice colegios u hospitales, es decir, que en esto prácticamente nos ponen un ejemplo de que se da en colegios o en los hospitales, porque obviamente en los colegios no vamos a necesitar, digamos, personas que trabajan en lo político, nada que ver con el colegio, porque van a necesitar personas que sean pedagogos o en la carrera que estén. Obviamente en los hospitales van a necesitar enfermeros y van a necesitar médicos, doctores y de todas las líneas profesionales. Pero no podemos poner a un docente, por ejemplo, en hospitales porque no es su área, no es la profesión en la cual se especializó. Ahora vamos con la estructura divisional. Existe un conjunto de divisiones integradas en una estructura organizativa que centraliza a los demás. Cada división funciona como una unidad independiente del resto, siendo supervisadas sus resultados en la organización central. Es decir, que aquí tiene mucho que ver cuánto es lo que rinden las personas. En este caso, entonces, vamos a, obviamente, como dice aquí, el trabajo que yo mantengo se va a ver reflejado por resultados. ¿Qué resultados espero yo dar? Los directivos de la organización central delegan, delegan ciertas funciones en los directivos en las organizaciones menores y conservan el poder para decidir los objetivos generales de la organización en su totalidad. Es decir, acá que las personas que están al cargo, están al mando, van ahí sí que van a estar orientados bajo los objetivos que se van a plantear. Un ejemplo de la estructura divisional es la empresa de gran peso industrial en donde obviamente se requiere que la producción que nosotros vamos a realizar esté bajo el mando de ciertas personas. Ahora vamos a ver la estructura adocrática. Está formada por un conjunto de unidades especializadas integradas a su vez por grupos de pequeñas dimensiones. No existe una división clara, ya que muchos de sus proyectos se realizan en colaboración con muchas unidades. Los directivos coordinan los proyectos
pero la toma de decisiones suele estar repartida entre las unidades especializadas. Uno de los ejemplos que nos colocan acá es que empresas dedicadas a la innovación, obviamente, si vamos a ver esta estructura, aquí está, esa es una estructura de forma especializada, de acuerdo a la profesión que tenemos. Aquí se divide el trabajo, pero lo que yo produzca debe estar reflejado en resultados, obviamente bajo las metas. Y aquí en estructura adocrática, este es un equipo de innovación. Ahora, vamos a ver los siguientes cuadros que nos aparecen acá y la división está de esta forma o de cómo nosotros lo podemos dividir acá. Ya, entonces, obviamente las tres tienen algo relevante y que lo podemos poner en práctica en donde nosotros amerite el caso. Luego nos vamos en la parte de acá, la organización informal de la empresa. Cuando estamos hablando de la organización informal de la empresa, obviamente estamos hablando de formal y estamos hablando de informal. Y acá nos menciona en la organización formal de la empresa sitúa a cada trabajador en un puesto que va a determinar el estatus que cada persona tiene de la estructura y sus actividades. Conocer este tipo de estructura contribuye a tener conciencia de la posición de cada trabajador tiene en la empresa respecto al resto de trabajadores. Acá, como bien lo menciona, obviamente, esta es una organización formal porque está planificada, está organizada, está controlada, está bien ejecutada, es decir, está planificada desde su principio para prever situaciones a futuro. En cambio, la organización informal dice comprende el conjunto de relaciones de forma espontánea, es decir, que no se planificó, sino que surgió de la nada y que de alguna manera pues también ayudan a resolver algunos problemas de forma espontánea, como bien lo menciona acá. Se entrelazan entre los miembros de la empresa. Se suele decir que la organización informal salta las barreras jerárquicas. Y al hablar de las barreras jerárquicas, es decir, aquí no estamos respetando si él es directivo, si él toma decisiones, no. Aquí hay un trato igual. Si bien es cierto que normalmente las relaciones informales surgen con más frecuencia entre los trabajadores del mismo nivel jerárquico o entre niveles diferenciados. Aquí, en la organización formal, hay una planificación. Y aquí en la organización informal, como bien lo menciona acá, se da o se toman decisiones de forma espontánea. Y luego vamos a ver entonces esta parte de acá. Este cuadro que nos menciona acá sobre la organización informal y la organización formal. ¿Cuál es el origen de esto? Acá dice diseñada por los responsables de la misma, es decir, que está planificada por las personas que intervienen en el proceso empresarial. Aquí dice surgen relaciones espontáneas entre los trabajadores, es decir, como bien lo mencionaba anteriormente, pues aquí las relaciones espontáneas entre los trabajadores no es planificada. ¿Cuáles son los objetivos? Ha sido previamente planificado para conseguir los fines de la empresa. ¿Qué quiere la empresa conseguir? Más adelante. Y acá, en muchas ocasiones, los objetivos responden a las necesidades personales. Significa que no hay objetivos claros, sino que van a responder a las necesidades propiamente de la empresa. ¿Cuál es la estructura? Su estructura es jerárquica. Cuando estamos hablando de algo jerárquico, es decir, que hay jefe, secretario, trabajadores, conserje, y hay una jerarquía entre trabajadores, pero acá en la organización informal cruzan las líneas jerárquicas de la línea formal, es decir, aquí no se le atina ni quién es el jefe, ni quién es el trabajador, sino que todos cumplen una sola función o diferentes funciones y no tienen una especialización en sí. Autoridad.
En la organización formal, la autoridad está claramente delimitada, es decir, ya se sabe quién es la autoridad, la voz, quién tiene el poder y quién toma decisiones. Pero acá la autoridad es ejercida normalmente por líderes carismáticos. Aquellos líderes carismáticos que tienen un poder, no tienen poder de mando, solo tienen poder de unir relaciones, aquellas personas que por lo regular no tienen mando, pero suelen ser muy cariñosas y todo lo demás. Luego, en la representación gráfica, los organigramas presentan la estructura formal de la empresa. ¿Qué es lo que quieren o cuál es el objetivo en sí? Y acá no se representa en organigramas. Cuando estamos hablando de organigramas, si se recuerdan ustedes el año pasado, ustedes hicieron un organigrama. Entonces acá la empresa tiene su organigrama, pero acá no se sabe ni dónde está o cómo está distribuido la empresa. Duración. El cambio de la estructura formal suele ser un proceso planificado y no constante. Se planifica. Acá las relaciones entre trabajadores en la organización informal suelen variar con frecuencia en función de sus intereses. Finalidad. Conseguir los objetivos marcados con el fin de la organización formal, es decir, aquí la finalidad es que los resultados se reflejen de lo que yo planifiqué con anterioridad. Luego, los fines pueden ser muy variados: transmitir informaciones, crear rumores, recoger opiniones e ideas de grupo. Es decir, que acá no están esperando resultados. Acá sus fines son muy distintos, es decir, transmitir informaciones, crear rumores. Aquí también recoger opiniones e ideas de grupo, es decir, no es tanto, no es tan formal que se diga, ¿va? Ahora acá, bueno, acá estoy viendo que este cuadro debería estar acá y este acá, para que lo puedan tomar en cuenta, porque según veo no debería de ser así. Bueno, entonces vamos acá en el ejemplo. Vamos a ver esto a continuación. Consejo de Administración aprueba la contratación de 5 nuevos trabajadores y lo comunica al Departamento de Recursos Humanos, que esto es lo que significa esto. Departamento de Recursos Humanos supervisa el trabajo de los operarios, jefe del taller. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Obrero, secretaria, jefe de taller. Juegan juntos, almus, operario y operario. Entonces acá, esta es una organización formal porque, si ustedes se dan cuenta, están contratando a un personal. Entonces esto debe pasar al Departamento de Recursos Humanos y el jefe debe de supervisar el trabajo. Pero acá las relaciones de la organización informal no se sabe ni quién es el jefe ni cómo se contrataron a estas personas que están acá. La representación de las empresas por medio de sus organigramas, que es muy importante que toda empresa tenga organigramas. El organigrama, dice acá, es el instrumento que se utiliza en empresa para plasmar de forma gráfica la estructura que tienen las organizaciones, es decir, qué estructura o cómo está conformado. El uso de gráficos tiene una serie de ventajas, entre ellas declararemos o destacaremos. A través de ellos se identifican rápidamente las relaciones que existen entre cada uno de los órganos, es decir, qué función tiene cada uno. Da una visión panorámica y de un conjunto de una parte o de toda la empresa. Otro de los aspectos que menciona acá se configuran para representar la estructura formal de la organización, indica cómo se reparte el poder, es un indicador de los cauces de comunicación de las informaciones que han de transmitirse, y luego la persona que se incorpora a trabajar puede conocer fácilmente de quién depende y quiénes son sus subordinados. Entonces, vamos a culminar acá y ahorita explico cómo se confecciona, cómo se relaciona.